Bueno, si que os parece, si me permitís, empezamos el evento. En primer lugar, me gustaría agradeceros vuestro interés y vuestra participación en esta masterclass. Y bueno, estamos encantados de contar con vosotros para ver si podemos entre todos impulsar todo el tema de emprendimiento en el área de salud, que es una de las áreas tan importantes para un país, ¿no? Permitidme que me presente, soy Luis Villarrubia, soy coordinador de DIH-Bio. DIH-Bio es un hub digital de innovación que forma parte del conjunto de los European Digital Innovation Hubs de España, ¿vale? Es que es un instrumento creado por la Comisión Europea y que tiene como finalidad el aplicar las tecnologías digitales al área de la salud, ¿vale? Esto somos un hub muy enfocado a la salud, pero evidentemente sabéis que el área de la salud es muy amplia y por tanto bastante compleja. Este hub está formado por más de 40 entidades y está coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, pues dentro de este hub, dentro de DH-Bio, una de nuestras líneas es impulsar el emprendimiento y la creación de empresas en el ámbito de la salud. Y para ello, además de contar con un programa de emprendimiento en salud, que actualmente estamos en marcha con la edición número 2, pues hemos habilitado una serie de masterclasses de emprendimiento en salud que tratarán de aspectos relevantes. En esta primera masterclass, el profesor Dr. Sergi Trilla, a quien agradecemos enormemente su presencia para poder compartir con todos su experiencia y conocimiento, nos hablará sobre estrategia corporativa y desarrollo empresarial para emprendedores en el sector salud. Sergi Trilla es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Business Administration por la Universidad de Barcelona y diplomado en Desarrollo Estratégico por la Cambra de Barcelona. Fundador de la empresa Trifermet, empresa especializada en estrategia corporativa y desarrollo de negocio para el sector salud. Además es Chief Business Officer en la biotecnológica Veru Inc., que es una biotecnológica asentada en Miami y que cotiza en el Nasdaq. Y además es profesor de emprendimiento y desarrollo de negocio en el sector salud en The Forsyth Institute, centro de investigación ubicado en Cambridge y afiliado a Harvard University. Bueno, doctor profesor Sergi Trilla, encantado de tenerte con nosotros. Y sin más dilación, me gustaría pasarte la palabra, pues un poco para que nos cuente durante una hora un poco cuáles son estas claves de cara al ámbito de la salud, de cara a conocer esa estrategia corporativa y de desarrollo empresarial necesaria. Y después de la charla, pues tendréis la oportunidad de hacerle preguntas durante los últimos 30 minutos. Si queréis también podéis irnos avanzando esas preguntas por chat o directamente luego al final la podréis realizar. Y nada más por mi parte, Sergi, encantado y cuando quieras. Muy bien, Luis. Pues lo primero, obviamente, agradeceros a ti y a Rocío por invitarme a esta sesión y por toda la organización y el tiempo que hemos compartido, a DH-Bio por invitarme a la Universidad Autónoma de Madrid y la Comunidad de Madrid. Es un placer poder compartir durante una hora una serie de, digamos, de puntos que quizá durante los últimos 30 años he podido unir en denominadores comunes en lo que representa desarrollar cualquier tipo de solución en el sector salud. Y voy a intentar que al menos como uno esperaría de una masterclass, pese a que voy a hablar de muchísimos conceptos, cada uno de los cuales permitiría desde un café a una charla muy larga, pero que todo quede más o menos unido y que os llevéis 4 ideas. Yo creo que si os lleváis 4 ideas que son muy relevantes, eso permitirá que las tengáis siempre presentes en cualquier emprendimiento en este sector, altamente complejo, como sabéis, y que os permita aumentar la probabilidad de que llegue al final, ¿no? Como veis, mi presentación no está enfocada en Digital Health, es en Health en general y hablaré
de ejemplos en cualquier tipo de propuesta de valor en el sector salud, pero en el fondo lo que voy a comentar no es diferencial entre lo que puede ser una solución digital, a tecnología médica, a una solución de tipo farmacéutico, biológico, de lo que sea. Por tanto, otra vez, gracias por la invitación, un placer y vamos a tirar un poco para adelante. Lo primero es, os he dejado esta presentación, lo voy a compartir. Lo más importante es que aquí hay pues, mis contactos por si puedo ayudar a alguien o alguien desea preguntarme cualquier cosa de lo que hemos hablado. Pues encantadísimo. Aquí tenéis un poco de lo que ya ha comentado Luis. Muy bien, vamos a la sesión, hablando con Luis y con Rocío, acordamos dividirla en 3 bloques. Voy a ponerme aquí el timer porque si no, para controlar bien el tiempo. Okay, que hará que acabe la hora. De una manera un poco así todo vinculada, lo primero es poner una serie de conceptos, ¿no? Porque muchas de las palabras que utilizamos a veces están tan utilizadas que cada uno tiene una interpretación diferente, por tanto es poner un poco de denominador común y poner esos 4 elementos que os comentaba sobre la mesa. Y después entraré un poquito más en detalle de lo que es estrategia corporativa de desarrollo de negocio, que también son conceptos muy amplios, pero que bajo nuestra experiencia y aplicados al sector salud tienen una muy buena definición y se pueden implementar de forma muy clara. Y después, bueno, pues eso de que pones mucha teoría, de por dónde empiezo, ¿no? Por eso os hablaré un poco de proceso y de método y de las fuentes en las que nosotros nos hemos inspirado. Así que vamos a empezar con el primer tema. Como veis, aquí hay muchas palabras para hablar y voy a explicar el porqué de la importancia de todas ellas. El primero, obviamente, es qué es ser emprendedor. Y esto voy a entrar yo en detalle, también da para una sesión entera, pero sí quería remarcar un tema. Es decir, esta foto es hecha en la Maratón de Boston, que es muy famosa. Desgraciadamente se hizo más famosa por un atentado terrorista, pero es un evento muy bonito. Y al final, cuando uno corre una maratón o hace cualquier otra cosa, siempre debe empezar el proceso teniendo muy claro dónde quiere llegar. Obviamente, cualquiera de estas personas que está aquí sabe dónde está la meta, la tiene muy bien definida, los kilómetros, los metros, los pasos. Pensar un poco en ese concepto que creo que es muy relevante. Es decir, nadie se pone en una maratón, bueno, quizá aquí lo haga, ¿no? Pero normalmente nadie se pone en una maratón sin haber entrenado antes, sin haberse preparado, sin tener muy claro cómo gestionar los esfuerzos, cómo gestionar los recursos para garantizar que llegue al final. Ese concepto, curiosamente, cuando lo trasladamos al mundo del emprendedor, no es así, ¿de acuerdo? Y hay, como pone muy bien la definición de emprendedor, pues básicamente un emprendedor es alguien que empieza, organiza, gestiona una organización de cualquier tipo, un grupo de gente, normalmente de tipo empresarial, con un alto nivel de riesgo y de incertidumbre. ¿Por qué? Porque realmente el que corre la maratón sabe perfectamente hasta las calles que va a seguir, el que emprende un proyecto. De ahí lo que quisiera, y el primer concepto que por experiencia lamentablemente no suele pasar, es que intentéis empezar un proyecto siempre muy claro con el final en la cabeza, ¿no? Esto ya viene, supongo que muchos habéis leído el libro de Covey, ya publicado en el año 89, no por eso desactualizado, y se han vendido ya 25 millones de copias. Sé que es una referencia que puede sonar antigua, pero sigo creyendo que es fundamental en muchos aspectos y obviamente en el del emprendedor los 7 hábitos son imprescindibles. Pero hay uno remarcable y que quería hoy enfatizar, es que quedéis con esa idea. Tengo que pensar en el final de la historia. Muchas veces en un proyecto de salud pensamos en el siguiente paso, a veces 2 pasos más allá, a veces 3 pasos más allá, pero no el final. Y preguntarse cosas sobre el final, con toda la incertidumbre que pueda tener, os puede ayudar a eliminar
temas que quizá no hubieras descartado si nos lo habéis preguntado. El siguiente punto para ayudar en ese tipo de pensamiento es una regla que me inventé. Sabéis que hay las 5 P's de Potter, pues yo me inventé las 4 P's de Sergi. Es una tontería, pero ayuda a pensar en este final, ¿no? Y este final parte de la base, y quiero hacer un gran énfasis en al menos, hay muchos más, pero al menos cuando estéis en un proyecto en salud, penséis en estos 4 P's, en estos 4 destinos. Y a veces alguno de ellos no lo tendréis que incluir, dependiendo de la solución, pero al menos preguntaros, ¿no? Y intentar imaginaros qué forma tiene, intentarlos conocer al máximo, intentar entender cómo piensan, intentar conocerlos bien. El primero es el pagador, ¿vale? Y fijaros que yo, como sabéis, mi sesión va de business, ¿no? Va de garantizar que cualquier solución llegue a la sociedad. Y desde el punto de vista de negocio, ¿no? Desde el punto de vista técnico y científico, que desde luego no soy la persona adecuada para hablar de ello. Lo primero es siempre pensar quién va a pagar la fiesta. Siempre. Estoy desarrollando lo que sea. Muy bien, ¿quién lo va a pagar? Y ese quién lo va a pagar, quién es que va a financiar el producto una vez la solución. Voy a hablar de solución por no hablar ni del producto, porque puede ser un servicio. La propuesta de valor, incluso es una manera más general de hablar. La propuesta de valor que yo quiero llevar a la sociedad, ¿quién la va a pagar? Y eso es fundamental que os lo preguntéis, porque cambia además por país, cambia por modelo sanitario, cambia por mil razones. Por tanto, primero, intentad entender bien quién va a pagar la solución, no en el desarrollo, sino cuando llegue a la sociedad. La segunda, tenéis que pensar en un stakeholder muy importante, que es aquí he puesto physician porque me va bien por la P, pero yo más bien diría si hay alguien que tome una decisión sobre vuestra solución, ¿de acuerdo? Los que tomen decisiones, en el caso de médicos es muy claro, pero puede ser un médico, puede ser otro tipo de personal sanitario, puede ser, quién sé, pero si hay el modelo de prescripción es un modelo muy especial de nuestro sector. Nadie prescribe a alguien que se compre un coche, pero sí que te prescriben una solución. Incluso hoy en día ya existe el modelo de prescripción de soluciones digitales, ¿no? Entonces ya hay tratamientos digitales para la depresión que requieren de prescripción y tienen reembolso, ¿no? Por tanto, el prescriptor, la figura del prescriptor, a veces recomendador, es muy importante. Tienes que pensar cómo piensa, cómo conocerlo bien, ¿no? El siguiente es el proveedor, es decir, digamos que todo esto, normalmente la salud se estructura en un sistema de proveer salud. Estoy intentando generalizar mucho, porque cada país va distinto y cada ciudad va distinto, etcétera, etcétera. Pero hay un sistema de proveer salud a la población y ese proveedor también tiene su estructura, sus necesidades, sus presupuestos, sus objetivos, etcétera, etcétera. Y el último, que es el que normalmente ponemos, sería el paciente. Paciente, que también es una palabra inadecuada, insisto, las 4 P's ayudan para utilizar estas palabras, pero sería el consumidor de salud, ¿de acuerdo? Porque a veces, y cada vez más, como pondremos en otra slide, no es nadie que esté enfermo el que va a consumir salud, ¿no? Pero es una manera fácil de que nos acordemos todos, ¿de acuerdo? Al menos generar el debate y pensar. Por tanto, cualquier cosa que estéis haciendo, mi primera recomendación es a hacer un fast forward y iros al final y pensar en estos 4 elementos y empezaros a hacer preguntas. Este sería mi entrada. Seguimos. El segundo punto fundamental es como decíamos, ¿no? Es un camino muy largo desde que hay una idea hasta que esa idea se convierte en una propuesta de valor que aporta valor a la sociedad en el mundo de la salud. Y es un camino enorme, muy largo, lleno de incertidumbres, ¿no? Y esa incertidumbre está asociada a riesgo, ¿no? Riesgo de que las cosas no salgan bien. Ese sería el riesgo. Lo que pasa es que el riesgo, yo siempre digo que es no intentarlo, ¿eh? Hay que intentarlo y bueno, en la medida de que podamos anticipar ciertas cosas, bajaremos el riesgo. Por tanto, todo el ejercicio que yo os propongo
propone bajar la incertidumbre, hacer una serie de temas, igual que desde el punto de desarrollo técnico o lo que sea, de producto, de cualquier tipo de desarrollo que haya detrás de una solución, desde el punto de vista de gestión, hay muchas incertidumbres que podemos bajar. ¿De acuerdo? Por tanto, el concepto de riesgo, bueno, hay que intentar disminuirlo al máximo, dotarse del máximo de información para bajar ese riesgo. Y el tercer concepto que quería compartir es el concepto de salud, ¿no? Cuando hablamos de salud, tendemos a pensar en un modelo hemos de llamarle de sick care, ¿no? De tratamiento del enfermo. Pero la salud no va de tratar enfermos, que sí, pero lo que va es de hacer que la gente no enferme, ¿no? Un día u otro todos vamos a enfermar o todos vamos a morir, pero la idea es alargar al máximo la situación libre de enfermedad y hacer lo máximo que podamos en prever que la persona no enferme. Pero también es importante el bienestar mental y social, emocional, físico, espiritual. Todos estos bienestares sabemos muy bien que todos interaccionan y no son individuales, sino que actúan sobre el mismo organismo y unos pueden precipitar a otros. Por tanto, cualquier solución en salud puede estar tanto aplicando en el bienestar y en la prevención como en el diagnóstico y el tratamiento. Todo es salud y toda solución, y cada vez más deberíamos ir a la promoción del bienestar y menos al sick care, es decir, contra más tratemos el bienestar, menos enfermos tendremos que tratar, ¿no? Y parece, según muchos informes publicados por las grandes consultoras, que los presupuestos de cara al año 2050 puede ser que lleguen a superar la inversión en bienestar que la inversión en sick care, ¿no? A nadie se le escapa que hoy en día pues, es relativamente fácil monitorizar tu frecuencia cardíaca o las fases REM que haces durmiendo. Y solo tienes que llevar un reloj y mirarlo. Si a alguien le pregunta si una generación atrás se podía haber imaginado que podíamos llegar a ver nuestro ritmo cardíaco grabado durante un año, pues hoy en día es lo más fácil del mundo, ¿no? Y eso nos permite también detectar ciertas patologías atípicas. Muy bien. Seguimos, que tenemos mucho para compartir. Llegamos a uno de los... Si alguien tiene prisa por irse después de esta slide, yo le diría ya, si te llevas esto, ya hemos ganado. Porque ahora vamos a poner los dos otros elementos. Si os fijáis, me llevo durante toda la presentación estos dos conceptos, que son dos de los que me gustaría os llevarais, y ahora voy a añadir los dos otros. Todo lo demás ayudará a entender. La innovación, la palabra innovación, primero creo que está muy usada y muchas veces mal usada, incluso al punto de que podríamos discutir lo que quiere decir I más D más I, porque la I final no es I más D más I, desde mi punto de vista, sino que la innovación es la conclusión de todo, incluye la I más D, pero al final la innovación, no hay innovación si no impactas en la sociedad, solo es investigación, ¿no? Por tanto, no es I más D, sino es la innovación incluye investigación en sí mismo, pero muchas otras cosas. Vamos un poco a lo que para mí sería la definición de innovación. Fijaros que ya le pongo dos adjetivos, en sí podrían ser polémicos, yo creo que no, que son necesarios, y os explicaré por qué. Obviamente, la definición de innovación desde el punto de vista de que tiene que ser algo nuevo, a nadie se le escapa, ya sea incremental o radical. Y en nuestro mundo, pues es de productos, servicios, formas de hacer las cosas, en prevención, diagnóstico, tratamiento, perfecto. Todo, hasta ahí estamos todos, seguro estamos todos de acuerdo. Siguiente punto ya de la definición es lo que os estaba diciendo. Aquello nuevo, mediante todas las actividades de creación de valor que haremos, llega un momento que ese valor se tiene que entregar a la sociedad, ¿no? Tiene que llegar a la sociedad. Si no llega a la sociedad, difícilmente podemos hablar de innovación. Por tanto, esa innovación tiene que impactar a la sociedad, que lo podríamos definir como que llega a un mercado que desea esa solución, ¿no? Porque como vayamos con soluciones que nadie las desea, pues difícilmente podrán impactar. Tiene que haber una necesidad, tenemos que solventar un problema. Muy bien, pero ahora vienen los dos otros temas que son fundamentales. La primera es que sea asumible por el pagador. Recordad que cuando os decía las 4 Ps, pensad siempre en el pagador. Si en vuestro modelo el pagador es el consumidor, perfecto, pues ya, pues como vender coches, ¿no? Al final el que decide paga y muy bien. Pero en muchos modelos, fijaros que en el modelo de salud tenemos business to administration, es decir, tenemos la administración
en muchos sistemas públicos de salud, que es el pagador, y además la que regula los precios, y además la que mil cosas, un modelo hiper complicado. El segundo sería el modelo B2B, ¿no? Muchas veces, muchas de nuestras soluciones, y me refiero también en digital, obviamente, resulta que el pagador es una aseguradora, ¿no? Pues eso es el final, y esa aseguradora tiene que incorporar tu solución dentro de su modelo de negocio para que les salga los números, les haga rentable, pueda dar servicio y sea viable. Y después hay el modelo B2C, obviamente, sobre todo muy, muy destacado en el mundo del well-being, de la prevención de la salud. Y a medida que vamos entrando en diagnóstico y tratamiento, pues hay todos los modelos habidos y por haber. Pero sí es cierto que nuestra solución puede tanto tener que afrontar los tres modelos como dos, como solo uno. ¿De acuerdo? Por tanto, la complejidad respecto a otros sectores es infinita. Y la última, que esta sí típicamente es polémica y hay quien lo saca de contexto, es el tema de que tiene que ser rentable. ¿Por qué tiene que ser rentable? Bueno, porque si lo paramos a pensar en el sector salud, cuando uno de los temas fundamentales y que vais a hablar en la siguiente masterclass sobre la visión del Venture Capital, pero no solo es el Venture Capital, sino es cualquier inversor. Por una empresa que está en el Nasdaq le pasa lo mismo. Es decir, el inversor en salud generalmente es un inversor privado. Es decir, si pensáis, no sé qué porcentaje de soluciones vienen financiadas 100% por sistemas públicos. Prácticamente el sistema público pone dinero en el mundo académico, pone dinero en el inicio de la creación de conocimiento, incluso cada vez más va apareciendo dinero en creación de startups, pero para que esa startup o para que esa innovación desarrolle la solución hasta llegar al mercado, típicamente pues va a tener que buscar capital privado. Y ese capital privado se mueve por un concepto muy sencillo que es return on investment, ¿no? Rentabilidad. Por tanto, es ese balance entre que lo que yo desarrollo tiene que ser pagable por el pagador, sea quien sea, pero tiene que ser rentable para el inversor, es lo que define al final la viabilidad de un proyecto. Y por eso la innovación en salud debe ser estas dos palabritas, porque me encantaría que os las llevarais de esta sesión. Hasta aquí podría decir, Rocío, Luis, yo ya he mandado un mensaje, a partir de ahí tengo muchas más cosas a decir. Pero si os quedáis con la idea de que la innovación en salud, que siempre penséis en el pagador, en el inversor, en los cuatro segmentos de clientes y todo esto desde el principio, creo que ahí ya daremos un paso muy importante. Las típicas, al final lo comentaré, ¿no? La típica pregunta, artículos, debates que hace siglos que existen. Transferencia del conocimiento de la universidad a la empresa. Oiga, va de esto. Simplemente va de esto. En la medida que el conocimiento puede impactar en la sociedad y sea asumible, rentable, tenga en cuenta los segmentos que impactan, será transmisible. Cuando no se transmite, cuando no asume, no tiene en cuenta estas cosas. Muy bien, sigamos. Como veréis, estos 4 logos se van a quedar en la presentación porque al final con ellos yo creo que ya cumpliría con una de las misiones de la Masterclass. Si os fijáis, este ovillo lo que intenta expresar es que cuando yo empiezo, el nivel de incertidumbre es altísimo y tengo que darle 1000 vueltas a un tema en lo que sería la fase de búsqueda de una solución hasta que consigo que esa solución llegue al mercado y cuando llega al mercado, si cumple con todos los criterios, pues podrá crecer y entonces ya será una fase de explotación. Todo y que devolverá la rentabilidad esperada al inversor para que vuelva a invertir en otro, porque nos interesa que el inversor gane dinero para que siga invirtiendo en salud y no se quede el sector salud sin inversores, que no es una utopía tan rara. Ya hay quien dice que podría llegar a pasar. Muy bien, ahí también nos lo vamos a quedar. Al final, a partir de una idea, vamos a desarrollar un modelo que permita llegar hasta el paciente final y que podamos ayudar a la sociedad a mejorar su salud. Pero tenemos que pasar por este camino. Si nos olvidamos esto, intentamos ir de aquí a aquí con el desarrollo de producto y tecnología y no hacemos este ejercicio entre medio, pues puede ser que sí llegue, pero cada vez va a ser más difícil. Muy bien. Por tanto, ahí en estos primeros 20 minutos, primera
parte de la presentación os he intentado justificar el por qué la emprendeduría del sector salud gestiona mucha incertidumbre. Debemos intentar bajar la incertidumbre todo lo que podamos y tenemos que pensar en affordability y profitability para tener impacto en la sociedad. Vamos al segundo punto. ¿Qué conexión hay entre la estrategia corporativa y el desarrollo de negocio? Que son palabras tan amplias y tan inespecíficas que requieren un poco de precisión. Muy bien, pues vamos a esos temas. Había, uno de esos gurús que hablan de todo, Peter Drucker, decía que la estrategia corporativa al final es en qué utilizamos nuestro tiempo y nuestro dinero. Parece una definición muy simple, como el poder de lo simple, muy potente, ¿no? Es al final, eso es la estrategia. ¿En qué dedico mi tiempo y mi dinero? O el dinero que no es mío, ¿no? Sino que lo ha puesto el inversor. Este dinero lo voy a invertir en esto, para esto es estratégico. Muy sencillo. Nosotros nos hemos inventado el Moebius siempre, o el infinito. Esta es una figura fabulosa, ¿no? del pensamiento, y para nosotros, en estos 20 años dedicados a la materia y mis años anteriores en Pharma y en los hospitales, creemos que con 6 puntos, 7 puntos en un Moebio podemos avanzar muchísimo. Es decir, este Moebio, y ahora vamos a hablar de estrategia corporativa, este Moebio lo que pretende es ser, partiendo del concepto, imaginaros que el centro es un punto de decisión, donde yo tomo decisiones, y tomar decisiones al final es lo que normalmente hace uno con la información que tiene. Esas decisiones me llevan a un camino u otro, ¿no? Típica situación de tengo este camino, tengo este otro camino, ¿hacia dónde voy? Lo que intentamos con este Moebio es bajar la incertidumbre y aumentar la probabilidad de que esa decisión esté bien tomada, o al menos que me dirija hacia donde yo quiero llegar. Por lo tanto, vamos a jugar con este Moebio durante estos próximos 20 minutos. Insisto que esto da mucho de sí, pero voy a intentaros dar los puntos clave. Insisto, esto es incertidumbre. El punto de decisión es cuando yo me afronto a tomar decisiones estratégicas corporativas, y recordando que todo este proceso que hemos hablado, acordándonos de todo esto y recordando esta frase que al final liderar innovación es gestionar incertidumbre, ¿no? Y tenemos que ir bajando la incertidumbre. Y yo no voy a entrar cómo bajar esa incertidumbre desde el punto de vista técnico o médico o lo que sea. Estoy hablando siempre, pero esto aplica a todo, ¿eh? Pero yo solo lo aplico a la parte de la parte empresarial. Muy bien, pues el primer paso sería, obviamente, la parte de generación de ideas. Es fundamental, es necesario, es bueno que cuando tenemos una idea la debatamos, y os diría, no la debatáis con la gente que os va a dar la razón. Siempre debatidla con aquellos que penséis que no os van a dar la razón, porque tú lo que necesitas saber es lo que no va a ir bien, no lo que va a ir bien, ¿no? Por tanto, ese brainstorming que hay que hacer sobre ideas es fundamental, y es de donde parte todo. Tengo una idea, muy bien, pues oye, debate, debate, contra más mejor. Ese es un proceso muy importante. Cuando llegues a la conclusión de que esa idea debería progresar, una o varias, el siguiente paso muy importante, y que nos encontramos que en muchos casos no ocurre, es que hay que hacer un prototipo de modelo de negocio de esa idea. ¿Por qué hay que hacer un prototipo de modelo de negocio? Porque cuando hago el modelo de negocio, que no estoy hablando de un plan de negocio, eso es otra historia muy diferente que os lo va a pedir el inversor. Yo siempre voy a hablar de modelos de negocio. Cuando hago el ejercicio de hacer un modelo de negocio, lo único que estoy haciendo es hacerme preguntas, las preguntas adecuadas en el lugar adecuado sobre la temática adecuada. Y cuando me hago esas preguntas, puede ser que tenga respuesta, puede ser que no tenga. Muy bien, pues lo primero que tenéis que hacer es un modelo de negocio. ¿Y cómo se hace un modelo de negocio? En la tercera parte os daré 4 pinceladas, algunos ya lo conoceréis y otros no, también os daré bibliografía, y obviamente hay millones de cursos para aprender a hacer modelos de negocio. Aplicados al sector salud, pues más complejo, pero las bases son bastante simples. Muy bien, pero es muy importante hacer uno o varios, porque de una idea pueden surgir más de un modelo de negocio. Normalmente lo normal es que salgan más de uno. Por tanto, primero idea, después modelo de negocio, prototipo del modelo de negocio, y el tercer paso
es analizar el entorno de ese modelo de negocio. Súper importante. Fijaros que todo lo que estamos haciendo ahora lo podemos hacer en una sala, ¿no? Con un ordenador y necesitamos y algunas personas para debatir, ¿eh? Y cuantos más mejor. Pero quiero decir, no estoy hablando de salir a la calle a hablar del tema, sino estoy hablando de un ejercicio, digamos, de puertas para adentro, ¿no? La parte del análisis del entorno es fundamental y además hoy en día es que hasta ChatGPT le puedes preguntar, oye, dime algo sobre esto, dime, y ya te orienta, ¿eh? Y te orienta bastante bien. Pero bueno, la cantidad de informes que hay sobre sector, sobre áreas terapéuticas, nunca lo había habido. Es decir, desde las grandes consultoras como Deloitte, IQVIA y otros, están publicando información todo el día, están haciendo conferencias sobre el estado biofarmacéutico, sobre el estado digital. No solo tenéis que iros a CB Insights, por ejemplo, que es una gran consultora americana, y bajaros los reportes sobre el futuro de Digital Health. O sea, yo creo que es indigestible tanta información que hay. Pero si uno está en un proyecto, no puede no leer esa información y echarse a invertir dinero y tiempo. Recordar, estrategia corporativa, en que dedico mi tiempo y mi dinero sin haber hecho un análisis correcto del entorno y además tenerlo siempre activado, porque cada día salen cosas nuevas y el entorno cambia, ¿no? Solo que pensemos 12 meses antes dónde estábamos y dónde estamos ahora. Esto de la COVID, si ha ayudado a algo, es que la gente entienda que el entorno cambia y que es importante, ¿no? Que antes era como más, ¿cómo va a afectar el entorno mi modelo de negocio? Bueno, pues creo que todos ya hemos aprendido que es así. Por tanto, fijaros, estrategia corporativa, ideas, modelos de negocio, análisis del entorno y vuelvo al punto central, donde con toda esta información yo ya podría decidir tirar para adelante o podría decir, bueno, claro, yo he diseñado un modelo de negocio a base de asunciones e hipótesis, ¿no? Porque al final yo digo, bueno, no sé, ¿en qué se define la propuesta de valor? ¿Cuáles son mis segmentos de clientes? ¿Cuáles son los modelos de revenue? ¿Quién lo va a pagar? ¿Qué actividades tengo que hacer? Es un ejercicio teórico. Habrá alguna de esas partes las puedo asumir porque tengo a alguien en el equipo que tiene experiencia, porque me ha asesorado por expertos, lo que sea, pero habrá una serie de hipótesis que bueno, me generan, que son hipótesis y que, como toda hipótesis, igual que siguiendo el método científico, pues hay que validar, ¿no? Ahí nos vamos al otro lado de esto. Por tanto, yo en el momento de hacer este lado, digamos, de la izquierda, ya me ayuda a tomar decisiones, pero podría ser muy recomendable que diga, no. Hay ciertas hipótesis que quiero validar. Por tanto, me voy al otro. Fijaros que el outcome del lado izquierdo me daría básicamente un modelo de negocio, un prototipo de modelo de negocio no validado, pero bien asesorado, bien informado, ¿no? Y puedo decir, bueno, voy a validarlo, o voy a validar ciertas hipótesis, puede haber millones de hipótesis, o voy a ejecutarlo, es decir, voy a tirar para adelante sin validarlo. Pero ya has bajado incertidumbre porque ya has hecho ese ejercicio. Muy bien. Imaginemos que tu decisión es, quiero validar. Muy bien, perfecto. Pues nos vamos al lado derecho, que es lo que hay mucha gente que llama como business development. Muy bien. En el lado izquierdo, lo primero que tienes que hacer es definir de ese modelo de negocio dónde están las hipótesis, ¿no? Digo, puedes asumir cosas, puede haber cosas que sepas, puede haber cosas que miembros del equipo, no, eso yo lo he hecho 1000 veces, no es necesario validar, fabuloso. Pero habrá una serie de hipótesis. Lo primero que tienes que hacer es identificar esas hipótesis. Y para ayudaros un poco, yo las dividiría en 3 grupos. Una que sería de deseo, ¿no? Por decirlo así. Esto lo quieren los clientes, ¿no? Esos 4 P's, al menos esas 4 P's que hemos hablado, les va a interesar o no tendrán ningún interés. El segundo es, lo podemos hacer, ¿no? Pues habrá una serie de hipótesis, ¿no? De lo que llamamos feasibility, ¿no? Y la tercera es la viabilidad, ¿no? Lo debemos hacer, ¿no? Y la viabilidad tiene más que ver con temas de pagador y de inversor, ¿no? Esa sería más la parte, por tanto, la deseabilidad estaría más en la parte de cliente, la parte de feasibility sería más la parte de operaciones y la parte de viabilidad sería más, sobre todo, desde el punto de vista financiero, ¿vale? Por lo tanto, esas hipótesis hay que decir, oye, aquí hay una serie de hipótesis que quiero validar. ¿Cómo las puedo validar? Pues la manera de validarlo es haciendo test, igual que hacéis un estudio clínico, igual que hacéis estudios preclínicos, o igual que hacéis lo que seráis, pues en business, pues también hacemos test, ¿no? Cogemos las hipótesis
y las testeamos y básicamente diseñamos, igual que diseñarías el protocolo de un estudio clínico, diseñas el protocolo de cómo hacer, de cómo voy a testear esa hipótesis. Normalmente, obviamente, va a ser hablando con esos segmentos o con esas, ese target que tú estás poniendo, que estás asumiendo o hipotizando que va a tener interés, y tienes que hablar con finanzas, tienes que hablar con segmentos de clientes, tienes que hablar con gente de operaciones, lo que hemos dicho, deseo, viabilidad ejecutiva y viabilidad financiera. Muy bien, entonces diseñas el test, esta fase de testing, tienes que hacer diseño del test, como harías un protocolo o cualquier cosa, y después tienes que ejecutar ese test, ¿no? Para ver qué pasa. Y de hacer ese ejercicio, pues aprendes un montón, pero muchísimo. Y os puedo garantizar que uno nunca llega al final de esta vuelta como empezó. Siempre aprende un montón y ese aprendizaje, otra vez más, llegas al punto de decisión con muchísima información. Pero eso requiere, obviamente, de tiempo y de dinero. Pero se puede hacer muchas cosas a un coste muy bajo. Cuando yo llego a este punto de decisión, habiendo dado la vuelta por la derecha, estaríamos hablando de que puede ser que con todo eso decida, hey, vamos a tirar para adelante, y yo os diría, ese es el punto de empezar, todo que permanentemente tengo que estar dando vueltas a todo eso, porque cada idea requiere todo ese tipo de análisis. Podéis llegar a lo que llamamos un pivoting, no decir, oye, tal como lo habíamos diseñado no funciona, pero si cambiamos este o este elemento, sí puede funcionar. Por ejemplo, lo que llamamos pivoting, ¿no? Y entonces volverías otra vez a la derecha. Por eso también, si os acordáis, ponía prototyping y ponía, entre paréntesis, reprototyping. Es porque cuando yo vengo del lado de la derecha y he aprendido y veo que no puedo seguir adelante como lo he diseñado, pero si cambio cosas sí, pues me voy a otro lado. Tengo con todos esos aprendizajes, reprototipo el modelo de negocio, reanalizo el entorno, vuelvo a generar hipótesis y tiro para adelante. O no, o tiro para adelante sin generar más hipótesis. Y otra opción que tienes es dejarlo estar, ¿no? Porque ya te has dado cuenta de que eso no tiene ningún tipo de sentido y todo lo que te ahorres, ¿no? De tiempo, dinero, esfuerzos y de todo. Por tanto, este es muy sencillo al final, ¿eh? Bueno, digamos simple, ¿no? Sencillo no, pero simple sí. Es decir, cualquier idea que tengáis, cualquier momento, porque esto no es, esto hay que hacerlo al principio, sino, no. Esto lo aplicamos desde alguien que tiene una idea y aún no ha creado la empresa. Eso, por ejemplo, como decía Luis, colaboró con un centro de investigación en Cambridge, donde básicamente hay investigadores y con esos investigadores que están con sus grants y sus publications y citations, yo les estiro de la oreja para que eso lo llevemos a la sociedad y hacemos todo este análisis, ¿no? Y después de hacer este análisis, algunas de esas ideas acaban viendo la viabilidad, pero gracias a todo este trabajo también os puedo decir que es mucho más fácil atraer capital, porque el que invierte lo que quiere es que hayas hecho este ejercicio, que hayas validado muchas cosas, ¿no? Contra más validas, más fácil es atraer al inversor. ¿Por qué? Porque bajas la incertidumbre y aumentas la probabilidad de éxito, de que llegues a la sociedad y, por tanto, aumentas la probabilidad del retorno de la inversión. Por tanto, vueltas aquí, cuantas más mejor, sin que uno llegue a la parálisis por el análisis, ¿no? Hay que buscar un equilibrio. Pero eso es lo que hay que hacer, gestionar este moebio permanentemente, ¿eh? Y yo creo que esa es una idea, como tenéis esta presentación, pues si alguien se quiere imprimir esto y ponérselo delante, pues me sentiría muy feliz, porque realmente creo que la probabilidad de éxito de vuestra emprendeduría va a aumentar si aplicáis cualquiera de estas ideas. Muy bien, perfecto, pues ya hemos tocado el pilar número 2. Hemos empezado con el tema de lo que es emprendeduría, lo que es la gestión de la incertidumbre y la importancia de que la innovación sea asumible por el pagador y rentable para el inversor. Hemos hablado de lo que es la estrategia corporativa y desarrollo de negocio en el sector salud. Muy bien, todo esto muy bien, pero ¿por dónde empieza, no? Porque esto, bueno, debería empezar, ya el Moebio me dice, empieza por brainstorming de ideas. Muy bien, pero a continuación prototipo un modelo de negocio. ¿Y eso cómo se hace, no? Bueno, insisto, ahora os explicaré un poco por dónde empezar, que hay metodología fabulosa desarrollada hace unos 13 años. Hay muchas otras, pero
Nosotros hemos trabajado con esto desde hace 13 años y por su poder simple y facilidad de uso es la que os recomendamos, pero puede haber cualquier otra. Muy bien, pues vamos a trabajar un poquito lo que sería hacer ¿cómo parto yo de una idea y hago un modelo de negocio? Perfecto, vamos a dedicarle un poquito de tiempo ahí. Nos quedan 25 minutos. Perfecto. ¿Qué es un modelo de negocio? Si estuviéramos en un aula y os pudiera ver las caras, os preguntaría ahora, ¿qué es un modelo de negocio para ti? Lo debatiríamos un ratito. Es lo que tiene la parte virtual, que nos pierde esta interacción que tanto nos gusta hacer en directo. Pero bueno, este brillante investigador, Alexander Ostenwalder, investigador desde el punto de vista empresarial, suizo brillante, en el año 2010 ya sacó este primer libro que se llama La generación de los modelos de negocio, ¿no? Y es absolutamente rompedor respecto a los que veníamos de escuelas de negocio más clásicas, ¿no? Por ejemplo, hice el MBA en el año 97 y allá pues aprendí el just in time y aprendí todas estas cosas, ¿no? Pero eso es otro mundo, ¿no? Aquí esto está enfocado sobre todo al emprendedor, pese a que la aplicación de modelos de negocio aplica a todo el mundo y aplica a cualquier empresa, grande, pequeña, mediana, cualquier solución, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que es yo llamaría una democratización de algo que requiere que cualquier emprendedor domine. Y domine y muy recomendablemente. Y esta bibliografía, que ya cuenta incluso con más libros que estos, lo facilita muchísimo. Por lo tanto, mi más mayor recomendación a la escuela Strategizer desde el punto de vista, es una academia suiza que al final, con leerse esos libros, uno y viendo millones de vídeos puede aprender y practicar. Es como leerse por mucho que leas, tienes que practicar, como una partitura de piano. Muy bien. ¿Qué integra un modelo de negocio? De verdad, es muy sencillo. Estamos hablando de 3 temas fundamentales. Estamos hablando de crear valor. Todo va alrededor de una propuesta de valor. Por lo tanto, esa propuesta de valor no es necesario memorizarla. Es simple. Tengo que crear valor, tengo que hacer toda una serie de actividades para crear valor. Después ese valor lo tengo que entregar a alguien, ¿no? Tiene que llegarle a alguien, tiene que llegarle a quien yo entiendo o validé, ojalá validé, que le interesaba, ¿no? Y tengo que llegar a tiempo, ¿no? Porque a veces en el desarrollo pasan muchos años y cuando voy a ver al que me dijo que sí, resulta que ya han salido 40 otros y ya no está interesado, ¿no? Y después tengo que capturar valor, porque es lo que decíamos antes, ¿no? En cualquier de estos proyectos tiene que haber una parte de viabilidad, donde quien ha puesto capital lo recupere y gane y vuelva a invertir. Sí que es verdad, entraríamos en muchas excepciones, entraríamos en aquello, el retorno, la captura de valor no solo es económica, también es social, depende mucho quién financie, si el señor Bill Gates y la señora Melinda Gates financian un proyecto, normalmente no van a buscar el retorno de la inversión, sino van a buscar el impacto en la sociedad. Y por eso existe la fundación Bill y Melinda Gates, pero que si os fijáis, si la analizáis a fondo, va a financiar aquello que el capital privado no financia porque no es rentable. Entonces van a financiar proyectos que impactan en el tercer mundo, que aumentan la calidad de vida de las personas, pero que, porque el mercado final no es rentable, el modelo de negocio no es rentable, pues ellos ponen su capital de forma filantrópica para dejar muy bien, por tal, la captura de valor, en este caso vendría mediado, obviamente, por el legado de estos inversores. Pero sí que es verdad que pese a eso, incluso en esos modelos, los intermediarios, no son todos el señor Gates y el señor Gates, sino que los intermediarios tienen que darle comer a sus hijos y tienen que ganar dinero. Entonces, por lo tanto, la cadena es muy compleja, etcétera, etcétera. Pero viendo temas generales, quedémonos con estas 3 ideas. Tenemos que crear valor mediante las actividades normalmente que lideráis la mayoría que estáis aquí. Tenemos que entregar ese valor a alguien y después tenemos que captar valor. O dicho de otra manera, nuestro modelo de negocio debe captar valor. Y esa integración entre creación, entrega y captura de valor es lo que define un modelo de negocio. Y eso además tiene que pasar en un entorno y en un contexto económico, social, cultural y
macroeconómico y microeconómico y mil historias que cambia país por país y es súper complejo, más en temas de salud. Pero al final, el error, creo yo, que le pasa a muchos emprendedores es que piensan, bueno, eso no va conmigo, ya esto de alguna manera yo llegaré hasta un estadio, después lo venderé o me lo comprará quien sea y ya está. Pero no es cierto, porque esa transferencia que hablábamos antes, ¿no? O de la academia a la empresa, o de la empresa a los diferentes stakeholders que invierten y que se lo van pasando, etcétera, etcétera, todos están mirando en el final. Todo el mundo está mirando cómo ese valor se entrega y se captura. Por tanto, si yo creo valor y no tengo en cuenta la parte de delivery, la parte de capture, lo que voy a hacer es que va a ser mucho más difícil atraer a quien yo quiero atraer y va a ser mucho más difícil traspasar ese valor en la cadena para que el siguiente siga. Si yo integro esos elementos desde el día 1, mi discurso va a ser mucho más sólido, mis esfuerzos van a estar mucho mejor dirigidos y la probabilidad de que eso llegue a la sociedad es mucho más alta, que es, al final, la misión que tenemos todos, ¿no? Fijaros que si trasladamos esos pilares de creación, entrega, captura de valor a nuestro sector, pues la creación de valor se hace normalmente por actividades de I+D, o sea, del tipo que sea, por actividades de fabricación, pues todo el modelo clásico, pero también puede ser cualquier tipo de fabricación, escalabilidad, etcétera, etcétera, y por su protección, tanto desde el punto de vista de propiedad intelectual, que es el know-how, trade secrets, y los copyrights y las marcas y todo esto. Y la parte regulatoria, que en nuestro sector es muy importante, ¿no? La regulatoria es una barrera, ¿verdad? Para nosotros, pero también para los competidores. Por tanto, todo eso, desde una patente a una aprobación, a un know-how de fabricación o tecnológica de lo que sea, a cualquier actividad de I+D, eso es creación de valor. Todo nuestro sector, muy importante. Todo esto es necesario, pero no es suficiente. Siguiente paso es, ese valor que creamos hay que entregarlo. Y para entregarlo, como sabéis muy bien, se necesitan estructuras y muy complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que en nuestro sector tenemos como mínimo esas 4 Ps, por tanto tenemos que liderar con pagadores, todo el mundo del market access cada día es más complicado, hoy en día hasta puede ser más complicado que la parte incluso regulatoria, por tanto muy importante tener en cuenta la parte de acceso al mercado, del pagador, etcétera, etcétera, pero también tenemos que pensar, recordad, las otras Ps, desde el sanitario o el prescriptor, para decirlo así, que sea una palabra más adecuada, al proveedor de salud y obviamente al consumidor final, ya sea paciente porque está enfermo o sea ciudadano, digamos, no enfermo, porque consume salud, ¿no? Consumir salud también puede ser ir al gimnasio, ¿no? Por tanto, la cadena de entrega de valor en nuestro sector es hipercompleja. Y el último es la captura de valor, ¿no? Es decir, lo que os decía antes, ¿quién paga? Siempre digo, ¿quién paga la fiesta? ¿No? ¿Quién al final va a sacarse, va a abrir el bolso y va a poner los dólares o los euros porque percibe que ese valor que recibe puede ser compensado de esa forma, ¿no? Y ahí tenemos, es que de verdad que cuando lo comparas con otros sectores, vivimos en nuestros súper complejo, ¿no? Ahí tenemos que tratar con la administración, tenemos que tratar con otras empresas, como puedan ser los propios proveedores de salud, y tenemos que tratar con intermediarios, como puede ser una farmacia, ¿no? Que también no deja de ser alguien que tiene que captar valor y que tiene capacidad de decisión, y obviamente el consumidor final cuando corresponda, cuando le corresponda pago. Complejidad, la que queráis. Pues un modelo de negocio, como mínimo os diría, os tenéis que preguntar todo esto, ¿no? A ver cómo todo esto, cómo lo organizo. Y cuando hablo de I+D, cuáles son todas las actividades de creación de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Es muchos temas para preguntaros antes de ir a desarrollarlo, ¿no? Muy bien. A mí me gusta, esto me lo inventé yo un día porque me gusta la música y me gusta tocar piano. Y un día estaba tocando piano y mirando la partitura pensé, esto de los modelos de negocio es como una partitura, porque es un lenguaje internacional, es decir, una partitura es igual que yo sea de español, o sea chino, o sea canadiense, o sea de Groenlandia. La partitura de música
si sabemos leerla, la deberíamos interpretar todos iguales, con cada uno con su estilo. Los modelos de negocio es lo mismo, es fantástico, ¿no? Porque tú, cuando hablas de canales, hablas de canales. Cuando hablas de relación con clientes, hablas de relación con clientes. Cuando hablas de revenue, hablas de revenue. Cuando hablas de actividades, hablas de actividades. Por tanto, nos permite el do, re, mi, fa, sol, que todos entendamos de qué estamos hablando. Y eso ayuda enormemente a disminuir incertidumbre y aumentar la probabilidad de transmisión en la cadena. Por eso os he puesto esta imagen, me gusta mucho esta imagen de decir, alrededor de un modelo de negocio nos podemos sentar todos. Y es igual como nosotros veamos el plato, ¿no? Había un libro que se llama Manual de Sabiduría y decía que delante de un plato de pollo con patatas, depende de nuestra historia y de nuestro conocimiento, lo podemos ver totalmente distinto. Sí es cierto que hay un pollo con patatas, pero si yo soy productor de pollo, que estoy pensando en todos los antibióticos y todo lo que le doy al pollo y me comeré las patatas y no el pollo, pero si yo soy agricultor, pues quizá diré, con todos los servicios que pongo, me como mejor el pollo. Y si yo estoy haciendo dieta, pensaré, pues le saco la piel y me como lo de dentro porque no quiero grasa, y etcétera, etcétera, ¿no? Por eso decir que al final cada uno lo puede ver como quiera, pero lo que nos permite el modelo de negocio es de hablar de pollo con patatas, ¿no? Por tanto, los modelos de negocio típicamente son ejercicios colectivos, de debate, nos pone a todos, cada uno a dar su opinión sobre cada tema, conectan esa conexión que siempre buscamos entre todos los stakeholders de la cadena, desde el inversor ahora vamos a enseñar en otras slide cuáles son los tres principales actores. Y va de hipótesis y de experimentos. Por tanto, esto ya es muy familiar en el mundo salud, ¿no? Hay muchas hipótesis en un modelo de negocio y hay que validarlas y hay que hacer experimentos o no validarlas y asumir el riesgo de no validarlas. Muy bien. ¿Cuáles son alrededor de esa mesa como mínimo los que deberían haber? Uno es, ¿os acordáis de lo que os he dicho del agricultor, digamos, el granjero o el que hace la dieta, que cada uno lo ve de una forma distinta? Pues los tres, sobre todo, pilares fundamentales que tenéis que sentar alrededor de un modelo de negocio son, por un lado, el inversor, fundamental, porque es el que va a financiar que eso funcione y es el que va a analizar que haya retorno, que sea viable, ¿no? Recordar la viabilidad del proyecto. Después, el desarrollador. Por lo tanto, son conceptos distintos de lo que lo explicaba. Antes he hablado de crear valor, entregar valor y capturar valor. Ahora hablo de los roles. El rol de inversor, el rol del desarrollador, que es el que hace todas las actividades de creación de valor, y el rol del comercializador, si lo queréis llamar de esta manera, ¿no? Intentad siempre a vuestro alrededor tener los tres puntos de vista, aunque sea uno de cada o 100 de cada, ¿no? Pero es muy importante estos tres roles. Son tres roles muy distintos, pero que al final van juntos para hacer que cualquier idea llegue hasta el final. Por lo tanto, muy recomendable que recordéis estos tres roles y que típicamente los que estáis aquí estaréis más en el rollo de desarrollador. Me parece que la siguiente masterclass alguien nos va a decir, yo desde mi punto de vista, recordad este slide, os va a estar hablando de cómo ve el modelo de negocio desde su punto de vista. Y es fundamental tenerlo presente para entenderlo, a no ser que vais a enseñar a hablar con el señor Gates, que tiene otro punto de vista, porque sí que va a ser lead investor, pero sus objetivos pueden ser distintos, ¿sí? Pues recordar, es fundamental, este mundo se divide en inversores, por eso hay la profitability, el desarrollador y el comercializador, que es el que tiene que hacer al final que llegue y pueda captar el valor que se ha creado y que todos queden satisfechos para seguir haciendo. O un par de datos para hablar del tema, ¿no? Salía publicado ayer o antes de ayer que Asebio ha publicado su informe y diciendo que las empresas biotecnológicas españolas captan un 20% menos de capital. Bueno, no es nada extraño, ¿no? El sector logró levantar 142 millones, de los cuales 15 venían del CEDETI, ¿no? Por lo tanto, vemos, aquí hay un peso muy importante de financiación pública. Pero fijaros, aquí os he puesto otro gráfico, ¿no? de lo que ha pasado en el sector biotech, en las empresas que cotizan públicamente en Estados Unidos. Y como veis, el tortazo ha sido el mismo, ¿no? Es decir, después de la gran flux de la COVID y de que todo el mundo invertía en salud, pues ha habido una caída de
de la valorización del sector, pues muy considerable. Estos son billones americanos de dólares, ¿no? Fijaros que ahora se ha estabilizado bastante a partir de agosto de hace medio año, un poquito así se ha estabilizado, un poquito antes. Debo decir ya que en abril tocó, mayo, junio tocó fondo y ahora se ha estabilizado un poquito, pero no ha subido mucho. Pero esta caída del 21 al 22 es la misma que reflejamos a nivel local. Por eso es tan importante entender el inversor, porque si el inversor se va, nos quedamos sin capital para invertir, ¿no? Y necesitamos dinero pues para invertir en los que son capaces de desarrollar, que son... yo siempre digo que esto es un poco me gusta compararlo con... Yo no soy aficionado al fútbol, pero me parece que el modelo de un mundial en un país como Qatar refleja lo que nos pasa. Es decir, podemos construir estadios, podemos poner público, pero los que corren en el campo, si no tenemos gente que corre en el campo, se queda el estadio vacío, o sea, no hay show. En nuestro caso, si no somos capaces de financiar los que son capaces de desarrollar, pues no pasa nada, porque los desarrolladores son los que son capaces de crear valor. Si no financiamos el que crea valor, pero bueno, el dinero es este. El dinero es este y es este. Este es un caso local americano. Por lo tanto, es muy importante entender la visión del inversor y por qué el inversor, dónde ha ido este dinero, ¿no? Pues se ha ido a otras inversiones de menos riesgo. Muy bien. Nos quedan 9 minutos. Intentaré explicar un modelo de negocio en 9 minutos, es difícil, pero bueno. Este es el dibujito que se inventó Ostenwalder y al cual le deberían dar pues, su reconocimiento por el valor que aportó, que fue brutal. Es decir, fijaros, es sencillo. Aquí tenéis los libros donde podéis... estos dos libros, sobre todo, nos ayudan a entender esta parte. En el centro del modelo de negocio está la propuesta de valor, es decir, aquella solución que yo estoy desarrollando a un problema que tiene alguien, ¿no? Por tanto, lo principal, que es este segundo libro que habla de Value Proposition Design, el centro, el inicio de todo está entre mi solución, que es mi solución, la propuesta de valor, y el problema que tiene el consumidor. Y dentro de los consumidores, recordar las 4 Ps como norma, ¿no? Como regla fácil de acordarse. Al menos tengo que pensar cómo mi propuesta de valor impacta al pagador, al prescriptor, al proveedor y al consumidor de salud, pacientes y tal. ¿De acuerdo? Esto como mínimo, como mínimo. Por tanto, a veces te das cuenta que tienes que inventarte o tienes que desarrollar 4 propuestas de valor que en total hacen una, pero que cada uno quiere una parte de la misma. Es decir, el pagador lo primero que va a preguntar es cómo esto me ayuda a mí a ahorrar dinero, ¿no? Bueno, pues hay que darle, porque si consigues responder a esa pregunta, tu probabilidad de llegar al mercado es mucho más alta, ¿no? Muy bien. Entre la propuesta de valor y los segmentos de clientes hay 2 cosas. Una es construir relaciones, ¿no? Es decir, yo tengo que construir relaciones y en nuestro mundo, pues imaginaros, tengo que construir relaciones hasta con médicos o gestores de salud que no ni pagan, pues no pagan el producto final y que además tienen una serie de limitaciones por el sistema en el que trabajan y que le tengo que convencer de que recomiende mi solución digital, farmacéutica o de diagnóstico, aunque sea un test de, yo qué sé, de sangre en heces, es igual lo que sea, ¿no? Pero tengo que convencerle que lo recomiende, que lo use, pero no lo paga. Y tengo que convencer al que paga, y tengo que convencer al paciente de que eso le aporta, y al proveedor de salud de que eso lo puede integrar en su sistema y en su hospital, en su clínica, y que eso les va a ayudar, ¿no? Imaginaros si tenemos de una misma solución la cantidad de propuestas de valor que tengo que derivar, ¿no? Por tanto, ahí es la parte de creación, de cómo me relaciono con el cliente para conseguirlo, y después, una vez ya me ha dicho que de acuerdo, después tengo que hacérselo llegar, ¿no? No es lo mismo hacer llegar un test de diagnóstico que una vacuna a menos 70 grados, ¿no? Por lo tanto, la parte logística o que una solución digital, ¿no? Que seguramente me parecería la más fácil de entregar, pero que tiene sus complejidades también, ¿no? Muy bien, este sería la parte de, ¿os acordáis cuando decíamos las 3 grandes hipótesis? Esta sería la parte de desirability, ¿no? La parte de deseo. Es realmente el consumidor final lo quiere. Muy bien. Después vendría, de todos estos, hay alguien que paga, sea quien sea, ¿eh? Pero hay alguien que paga. Por tanto, la captación de valor, recordemos, también hay captación de valor, a mí no me gusta tanto hablarle revenue como captación de valor. Creo que la palabra captación de valor está mucho mejor, porque tú dentro de este bloque puedes tener captación de valor social, ¿no?
y puede tener un peso muy importante. Y yo he visto muchas iniciativas moverse. Es decir, os diría más, creo que el mundo de la salud es tan complejo que los que estamos siempre nos mueve el motivo social, ¿eh? Después tenemos que hacer que las cosas salgan, ¿no? Pero aquí siempre hay esa satisfacción de aportar valor a la sociedad, ¿no? Que no necesariamente están todos los sectores. Por tanto, yo os recomendaría no utilicéis la palabra revenue, hablar de captación de valor, y aquí podéis poner social, pero tenéis que poner, obviamente, vuestro producto se va a vender a un precio, alguien lo tiene que pagar, y toda esa historia tiene que ser superior a todos los costes, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo lo vemos? Esto lo vemos como un bloque. Aquí tenemos la parte de viabilidad desde el punto de vista operativo. Hablamos de todas las actividades que hay que hacer, y después de todas, desde el primer día al último, ¿no? Todas las actividades que hay que hacer, y de esas actividades, qué recursos propios tenemos, desde el punto de vista de personas, fábricas, IP, publicaciones, todos estos son recursos. Y todo aquello que no podamos hacer internamente, iremos a buscar a alguien que nos ayude, ¿no? Si yo no lo puedo fabricar, buscaré una CMO. Si yo no puedo financiarlo, buscaré un banco, si no, lo que sea. Perfecto. Muy bien, pues estos son los key partners. Y esto es lo que se llama, muchas veces se llama el partnering o el partnership al final. ¿Qué es hacer partnering? Que básicamente es, oiga, yo tengo que hacer todo esto y hay estas actividades que yo no puedo hacer, las puede hacer usted, ¿no? Y lleguemos a un acuerdo donde usted hace estas actividades, yo hago estas otras y construimos esta historia. Esas actividades pueden ser de co-desarrollo, pueden ser de marketing, regulatorio, comercial, lo que sea. Pero aquí va a haber una serie de stakeholders que me van a ayudar a que todo esto funcione. Y toda esta parte de aquí, este bloque de aquí, genera costes. Todo esto genera costes y los ponemos aquí. Por tanto, esto va de crear y valor, y esto va de entregar valor, y aquí va de captar valor. Por tanto, al final, esta parte tiene que ser superior a esta para que sea bien. Eso es un modelo de negocio. Si aplicáis esto a cualquier idea, recordaré idea, prototipo de la idea, veréis lo fascinante que es y la cantidad de preguntas que os hacéis que no os habíais hecho, ¿no? Visto de otra manera, hay quien diseñó, me parece una idea muy interesante, ¿no? De decir, mira, esto es como si fuera un teatro, ¿no? Aquí tienes tu público, tú actúas, esa es tu propuesta de valor. El público normalmente paga para poder, esto es un pay-per-view, pero bueno, normalmente si está contenta le recomienda a otro y vendrá. Y tú detrás de las cortinas tienes que hacer todas las actividades que cuestan dinero. Al final la idea es que lo que recaptas sea superior a lo que te ha costado, ¿no? Pues ese es el mismo. Esto daría para días y días de debate. Muy bien, gestionando bien el tiempo. Hay algunas slides que no voy a entrar en el fondo, esta la voy a pasar rápido, pero es solo para que entendáis los segmentos de clientes en el mapa de salud. Me lo voy a hacer rápido y no os asustéis. Aquí tendríais los consumidores, que pueden ser población sana, que son los que consumen bienestar y prevención, y después la población, digamos, que no está sana, y después pensar que los pacientes y las acciones de pacientes son muy importantes. Esta mañana, por ejemplo, estaba con una de las asociaciones que se dedica a los niños con cáncer y me decía, no, es que un niño con cáncer, y ya no hablemos de un niño terminal con cáncer, es una patología familiar, ¿no? El impacto que tiene en una familia es tremenda y la necesidad que tiene de soluciones esa familia es inimaginable, ¿no? Muy bien, aquí tendrías los proveedores de esta salud y después los que proveen, no los proveedores, no los suppliers, sino los providers, ¿no? Los que entregan de alguna manera y después los que la generan, ¿no? Y fijaros que desde producir alimentos a todo tipo de soluciones digitales, a todo tipo de abastecimiento, ya sea farmacéutico, tecnológico, lo que sea, esto al final acaba de complicar el tema, ¿no? A veces podemos ir directamente, es decir, podemos consumir una fruta, pero en cambio hay soluciones que irán a través de prescriptores y de intermediarios y de pagadores y de reguladores, ¿no? Solo para que lo tengáis. Esto da para buen debate, pero creo que es una slide que quería compartir. Cuando vamos al análisis del entorno, y ya voy acabando, os he puesto un gráfico de análisis del entorno, que es este. Como veis, hay mucho a analizar. Simplificado, hay un mercado que hay que analizar. El mercado es donde están vuestros clientes, ¿no? Pero hay que entenderlo muy bien, ese mercado, sus dinámicas, los segmentos, las necesidades que tiene, etcétera, etcétera. Después,
esto está puesto aquí al lado expresamente, ¿no? Hay una serie de stakeholders que están trabajando para suplir ese mercado y en estos sí que vais a tener potenciales competidores, pero también vais a tener proveedores y todos los que os pueden ayudar. Por tanto, hay que entenderlo muy bien, quién es quién, qué están haciendo, qué es otras soluciones, si mi solución va por delante, va por detrás, si tengo competidores, con quién me puedo liar, etcétera, etcétera, ¿no? Después las tendencias, ¿no? Nadie se le escapa hoy en día que la inteligencia artificial lo está cambiando todo. Puede ser que estemos desarrollando algo y que cuando lleguemos al mercado la inteligencia artificial lo vaya cambiando. Por tanto, tengo que entender muy bien las tendencias tecnológicas, las regulatorias. Hay muchos temas de regulación que se están cambiando desde medical device a mil cosas que van a hacer que mi propuesta de valor tenga más exigencias o menos. Y después las macroeconómicas, antes siempre te miraba, me acuerdo hace 10 años explicaba esto y me decía, no, eso a mí no me afecta. Yo creo que la guerra de Ucrania nos ha afectado a todos y el COVID también, ¿no? Porque al final tiene mucho impacto. Por tanto, recordar hacer ese análisis del entorno, puesto algunos datos, ¿no? Si uno piensa en el mundo farmacéutico, pues resulta que el 50% del mercado está en Estados Unidos. Yo ya he aprendido con los años que es un tema de ineficiencia, porque no es el mejor sistema, no porque paguen más, es el mejor, ¿eh? Es mucho más eficiente el sistema, por ejemplo, público europeo que el americano. Pero el americano el problema es que es un negocio y aquí es un servicio, ¿no? Entonces eso lo hace, por eso este mundo, ¿no? Pero bueno, eso da para otro tema. Pero fijaros una cosa, esto es el mercado farmacéutico que refleja un poquito el de salud. Sabéis que en Estados Unidos la inversión en salud ya se va al 17% del Producto Interior Bruto, mientras que la mediana de la OCDE es del 10%, ¿no? Pero, ya digo, una parte es de ineficiencia y otra parte es de falta de control. Pero si miramos los fármacos, y hablo de fármacos por no hablar de otro área, que se consumen en los primeros 4 años, el 64% de mercado está en Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos es un early adopter de innovación en salud. Cualquiera que desarrolle algo, pensad si vuestra solución, el mejor mercado para lanzarlo puede ser Estados Unidos. Eso tenerlo muy en cuenta. Estos son muchos datos para hablar de ellos. Pero fijaros otra cosa, en este mapa no sale China, ¿verdad? No consume, pero no lo consume aún. Fijaros en otro dato muy importante. Bueno, aquí os he puesto de típicos gráficos. Esto salió ayer en una información de Global Data y me pareció interesante por remarcar una vez más las top áreas terapéuticas. Y esto es un tema muy importante, ¿no? El riesgo en temas de market access, ¿no? Estos países que están más oscuros tienen riesgo de disminuir, riesgo desde el punto de vista del desarrollador, ¿no? De que el market access no pueda financiar las soluciones que salen. Por tanto, para el desarrollador hay un riesgo creciente de que nuestras soluciones no puedan ser asumibles. Pero fijaros aquí, esto es muy interesante, fijaros como China, que en los años 90, 2000 apenas invertía, hoy en día, y esto ya cada vez es más grande, hoy en día invierte más que Estados Unidos en I+D. Esto estamos hablando del farmacéutico. China lo que tiene, la ventaja que tiene es que puede hacer un plan a 100 años vista, ¿no? Y puede planificar a muy largo plazo y el dinero, gran parte del capital es público. Por tanto, ¿pero por qué? Porque el cliente final es público. Es decir, China lo que está haciendo es desarrollarse sus propias soluciones porque las soluciones desarrolladas en el mundo occidental son muy caras porque están basadas en modelos de profitability y ellos van por el modelo de decir, no, yo soy el consumidor final, pues voy a hacer lo que yo llamo la low cost innovation. Y esa low cost innovation va a pasar como los coches. Si vosotros, el otro día, un tipo que decía, no, yo me he comprado un coche chino porque por el precio que me compraba un alemán me daban 2 chinos, ¿no? Pues esto va a pasar igual con los medicamentos. De aquí 5 años vamos a ver cómo esa innovación que viene de China va a arrasar y vamos a tener una innovación mucho más baja de coste. ¿Por qué? El modelo de desarrollo no tiene todos los stakeholders, todo el profit que tienen los stakeholders en los mundos occidentales. Aquí os he puesto, fijaros en patentes, ¿no? Esto en patentes en general, pero bueno, ya veis el peso que tiene China, tiene el 38% de patentes a nivel mundial en temas tecnológicos. Bueno, mucho para hablar. Pero fijaros aquí, cuando se habla de qué es lo que va a impactar más en el sector farmacéutico, en un panel de 200 expertos, la inteligencia artificial está en número 1, el Big Data en número 2. Impresionante, ¿sí? O sea, si tú miras esas entrevistas 5 años atrás, para nada, ¿no? Y otro tema que asusta es la inflación. El tema macroeconómico, no, esto a mí no me afecta. Pues mirad, es lo que se considera dentro de gente dedicada al mundo de salud lo que va a tener más impacto.
Y estamos hablando, fijaros aquí, que hasta llegan a decir que todo esto va a limitar la capacidad de capital para financiar proyectos prometedores de innovación. Lo que hemos hablado antes, ¿no? El inverso. Sé que estoy conectando muchas cosas, lo sé, pero es que todo está conectado. Aquí es lo del testing. Hay un libro dedicado al testing. No es de pharma, es general, pero te ayuda a inspirar. Y al final lo que tienes que salir es al mercado y testear tus ideas y hablar con el máximo de gente posible. Esto ya lo he hablado, ¿no? De la importancia de transferir. No estoy de acuerdo en el MMSDI y creo que la clave está en mirar al final de todo. Y ya os lo dejo. Quien quiera leerlo, mirad esta parte porque es absolutamente apocalíptica, ¿no? Está diciendo ya que el sector, la farma como la entendemos hoy en día, no existirá, ¿no? Y que todo irá por algoritmos. Así que aquellos que os dedicáis a inteligencia artificial, bingo, estáis en el camino adecuado. Muy bien, yo creo que no tengo nada más. Estos son los 3 puntos. Esta es la slide esta que sí, con esto aquí os he puesto todos los loguitos y aquí acabo. Yo creo que on time es lo que habíamos pactado con Luis y con Rocío. Perdonad la intensidad de la cantidad de información, pero si os lleváis estas 4 ideas y podéis revisar esta presentación, creo que al menos si os lleváis algo a casa de todo ello, pues yo personalmente me daré por cuenta. Así que, Luis y Rocío, os paso la palabra y gracias. He intentado ajustarme al tiempo en lo máximo que he podido. Muchísimas gracias, Sergi. Mira si ha sido productivo, que normalmente tengo que estar ahora en el tiempo de ruegos y preguntas diciendo qué tenéis que decir y ya tenemos a la primera mano levantada desde antes de que hubieras ya terminado la exposición. Así que, Ana, si eres tan amable, te presentas y lanzas tu pregunta. Fenomenal. Bueno, Sergi, lo primero de todo, muchísimas gracias. Voy a presentarme un poco para ponerte un poco en contexto. Bueno, yo me llamo Ana Muela y soy enfermera, estudié en la Autónoma, así que nada, un lujo la verdad poder haber contado contigo y nada, todo queda un poco en casa, ¿no? Me ha parecido muy interesante todo esto porque, bueno, personalmente el año pasado haciendo un máster también oficial de la Autónoma, para especializarme un poco en temas de anestesia y tratamiento del dolor, pues realicé un proyecto que, bueno, me encantaría como crear una startup porque creo que tiene muchísimo valor que aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, tengo un par de dudas. No sé si la primera va a ser un poco ambigua o abstracta, pero me gustaría saber un poco tu punto de vista, ¿no? Porque, bueno, la duda número 1 es que has dicho que es muy importante, aparte de las 4 P's y tal, anticiparse y como conocer muy bien el sector, la industria donde te vas a mover y, bueno, tener un conocimiento bastante extenso, ¿no? Entonces, ante un mundo tan cambiante, a pesar de que nos anticipemos y conozcamos todo esto, ¿cómo puedes conseguir destacar y adaptarte a estos cambios en el caso de que crees una startup? Porque al final también, bueno, yo estoy empezando ahora a estudiar un poco y meterme por esta rama, ¿no? Que de hecho he abandonado la profesión como enfermera asistencial. Estoy ahora estudiando un máster de Digital Analyst y CRO para, pues un poco para meterme por aquí porque me interesa mucho. Entonces, lo que sí que estoy viendo es que hay muchísimos competidores y es muy difícil, pues eso, el que te elijan a ti, ¿no? Entonces, si me puedes dar un poco tu opinión, te lo agradecería muchísimo. Y luego te hago la siguiente pregunta. Muy bien, Ana. Pues primero, bienvenida a este lado de los apasionados a conseguir que la innovación en salud tenga impacto en la sociedad, ¿verdad? Yo te diría, a ver, obviamente no hay varitas mágicas, pero un poco está en lo que te he comentado. Es decir, primero, rodearte de cuanta gente más mejor, hablar del tema cuanto más mejor y leer cuanto más mejor sobre todo. Primero tienes que dedicar muchísimo a eso, ¿no? Pero la segunda es, este proceso es precisamente un Moebio porque es infinito. Me gusta mucho que sea Moebio, ¿no? Porque incluso te da ese mensaje tan potente de decir, esto lo tienes que estar haciendo siempre, ¿no? Entonces, una de las formas que nosotros recomendamos es que haya una reunión mensual dentro del equipo donde cada mes haya la reunión del Moebio, ¿no? Y cada mes se puedan estar debatiendo, sobre todo en la parte de environmental analysis, porque eso te va a generar quizá necesidades de pivoting o pequeñas modificaciones
pero sí que es importante el estar siempre manteniendo un ojo en el mercado, siempre. Lo que tú dices, la realidad en los últimos 3 años ha sido una montaña rusa, ¿no? Y ha cambiado de la noche a la mañana y obviamente nadie lo podía predecir. Pero ahora, por ejemplo, ayer salía una noticia de que la WHO está poniendo en marcha una iniciativa de mecanismos de prevención de nuevas pandemias, ¿no? Bueno, al final lo que está creando grupos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen esos grupos de trabajo? Al final decir, bueno, lo que antes no habíamos pensado y tuvimos que organizarnos de una manera u otra para afrontar una pandemia, que todo el mundo decía, vendrá una pandemia, pero no hicimos nada, pues ahora que ya hemos pasado una todos, pues vamos a ver qué pasa si la siguiente pandemia, entonces vas creando tus hipótesis, ¿no? Yo te diría, en tu proyecto, no te centres en un modelo de negocio. Cuando tengas el modelo de negocio, haz el ejercicio de pivotar. ¿Qué pasa si me cambia este segmento? ¿Qué pasa si aparece otra solución similar? ¿Qué pasa si? Entonces, vas haciendo estas hipótesis, vas haciendo prototipos y reprototipos y los trabajas todo lo que puedas. Tú puedes, me acuerdo, hace 30 años de trabajar en Sanofi y teníamos un grupo de contingencia de situaciones, ¿no? Entonces ya se había preparado qué pasaba si nos salía un genérico. Y había un grupo, ¿no? Y el día que supimos que se había sometido a un registro de un genérico de un producto nuestro, ese equipo ya había trabajado todo lo que había que hacer, ¿no? Entonces, lo que te diría es, ya lo sé que el día tiene 24 horas, que los emprendedores trabajan 20 y que llega un momento que dices, ya no puedo más, pero sí que es verdad que, primero, implementar esta cultura es fundamental. Te sorprenderías de la cantidad de emprendedores que no tienen esta cultura. Y la segunda es irla reevaluando constantemente, ¿no? Y decir, oye, tú te vas a dedicar a esto, tú vas a mirar siempre esto, tú lo otro, y estar permanentemente leyendo, registrándote en las newsletters. Hoy en día tenemos la suerte que podemos recibir newsletters personalizadas, ¿verdad? Entonces tú quieres decir, oye, yo quiero estar en el watch de, yo qué sé, de temas de terapias génicas o en temas de qué, y tienes First Word y tienes millones de fuentes que tú puedes personalizar tu newsletter y cada día cada día, mi primera media hora es clic, mis newsletters, leer todo lo que ha pasado, pim, pam, pum, ya está, ¿no? Hay quien no lo hace y hay quien está ahí metido en su tecnología e ignora el entorno. Pues un poco lo que te diría es, siempre está conectada a todo lo que pase, habla con todo el mundo, explícale a todo el mundo, hasta el taxista que a veces te da una idea, oiga, no he pensado en esto, fabuloso. Explícale a todo el mundo tu historia y rodéate de gente que te pueda avisar. Fenomenal, muchas gracias. La segunda pregunta es un poco más concreta porque tengo una duda de la charla. En una de las slides, cuando hablabas de la innovación, ha habido un momento que hablabas de los tipos de negocio, o los tipos de modelo de negocio, y sé lo que es el B2B, el B2C, pero me ha quedado la duda de qué es el B2A. No sé si me lo podrías explicar. Sí, es muy fácil, Business to Administration. Al final, el que paga es el gobierno público, ¿no? Son fondos públicos, ¿no? Entonces, los sistemas de salud es un B2A, ¿no? No es un B2B. Ahora, si tú, por ejemplo, no sé, aquí puedes... el problema es que en salud se mezcla todo. Es decir, cuando paga el Estado es un B2A. Y el Estado tiene incluso el poder en muchos países de regular el precio, ¿no? Por tanto, fíjate si es un modelo que te puede decir a qué precio lo vas a vender, no solo a él, sino en un mercado en concreto, ¿no? Pero muchas veces tienes con modelos combinados, ¿no? Porque tú puedes tratar con un hospital privado o un hospital público de gestión privada, o un hospital privado que forma parte de la red pública y puede decidir integrar tu solución o no, desde el punto de vista que venga pagado por la administración o que crea, porque al final tiene que gestionar un presupuesto, que le va a ahorrar dinero y lo paga de otra forma, ¿no? Por tanto, en el mismo interlocutor puedes tener un B2B y un B2A al mismo tiempo, ¿no? Vale, perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Sergi. Nos tenemos todos, ¿no? Y si hubiera un B2D, también seguro que alguien se inventaría como en salud aplicado. Muchísimas gracias. Un placer, Ana, un placer. Muchísimas gracias, Ana, y sobre todo por tu entusiasmo. Aitor me ha pedido la palabra para poderse dirigir a ti, Sergi. Muy bien, encantado. Gracias, Rocío. Buenas tardes, profesor. Bueno, me sumo a lo que ha dicho Ana, al agradecimiento por la masterclass, muy interesante. Yo soy estudiante de bioquímica de la Universidad Autónoma también de Madrid y quería hacerte una pregunta, a ver, no muy general, pero a mí lo que más me cuesta, por así decirlo, a la hora del emprendimiento de salud es cómo le vendes tú a un inversor
una solución cuando en investigación y desarrollo de salud, principalmente los proyectos para ser rentables, incluso para obtener resultados fiables de que lo que estás investigando funciona, requiere tanto tiempo? O sea, ¿cómo os dirigís a los inversores? Es una pregunta. Y luego, si los propios inversores tienen conocimiento sobre el campo, porque no sé hasta qué punto entienden de los tecnicismos y de todo el campo general. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. No, muy buena pregunta. A ver, yo te diría, primero de todo, hay diferentes tipos de inversores, ¿verdad? O sea, cuando uno empieza un proyecto, por eso existen los Family, Fools and Friends, que es ¿por qué las 4 Fs o las 3 Fs? Básicamente porque es un acto de fe, ¿no? Y yo quieres empezar algo y bueno, venga, va, Family, Fools and Friends y alguna ayudita, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay fondos públicos puestos para ello, ¿no? Y entonces, al final, el Estado lo que intenta es ayudar en la parte de capital semilla, de tirar un poco para adelante, porque el inversor realmente en un early stage no entra, ¿no? Después, y ahí incluso en grupos organizados en capital semilla, y etcétera, etcétera. Después tienes ya también la figura del business angel, ¿no? Que es alguien que, motivado también por el impacto en salud y por esto y con su propia experiencia, pone su propio dinero. Es una persona que invierte su propio dinero en proyectos porque, yo qué sé, porque ha tenido un problema de salud en la familia y quiere ayudar a que se busque una solución, mil historias, ¿no? Y después llegas al Venture Capital. El Venture Capital en nuestro país, pues yo creo que ya tiene 15 años, no sé si en algún caso llega a 20, creo que está por ahí, entre 15 y 20 años. Se ha ido especializando. El Venture Capital a nivel de países como Estados Unidos es súper especializado y tiene analistas de primer nivel. Por tanto, el Venture Capital, cuando llega a invertir, ya llega a una fase, digamos, más avanzada, y lo que intenta cubrir es una fase preclínica avanzada, un fase 2, si estamos hablando de un fármaco, y si hablamos de tecnologías, intenta cubrir el espacio de desarrollo, pero donde la prueba de concepto, digamos, de alguna manera, los primeros pasos ya se hayan dado, entonces que en todo el tema digital es muy diferente y que esté más y ayudar a avanzar para que al final el cliente final o el que lo tenga que comercializar lo pueda comercializar. Pero yo te diría sí, cada vez más, y en España también, cada vez el inversor es más especializado y para cada paso hay un perfil de inversor, ¿no? Obviamente, cuando tienes una idea no puedes ir a un venture capital cuando vas a escuchar, pero sí que hay quien te va a escuchar y sí que hay herramientas para poner en marcha proyectos y sí que hay fondos públicos para ponerlos en marcha y cada vez hay más, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que ir buscando el acompañamiento y todos entendemos que la incertidumbre al principio es muy alta y lo que se pide es que con esto que te he explicado puedas al menos decir, oye, yo ya me he mirado todo esto y he probado y he testeado todo lo que podía hacer y hasta aquí he llegado. Ahora necesito dinero para dar el siguiente paso. Perfecto. Pero si me vienes a buscar dinero cuando no has hecho este ejercicio, pues digo, oye, pues vuelve a casa, hazlo y vuelve. No lo voy a hacer yo, hazlo tú, ¿no? Y vuélveme con una historia más sólida. Por tanto, yo creo que con esto tenéis bastantes elementos para bajar la incertidumbre y para atraer capital en la forma que sea, incluso para pedir un fondo público, ¿eh? Todos estos elementos, si tú los pones en tu submission, en tu application para fondos públicos, contra más información de toda la que hemos hablado pongas, mejor. Más probabilidades de que te los den. Sí, al final reducido el riesgo. Y una preguntilla más. Así, está aún más general, pero es que me ha llamado mucha atención el tema de la inteligencia artificial que pudiese afectar en tanto porcentaje. ¿En qué sentido crees que se va a desarrollar? Porque yo personalmente no sabría decir en qué sentido podría afectar así al campo a priori. Te pongo solo un ejemplo. AstraZeneca está haciendo una prueba piloto, o sea, un estudio clínico, diríamos, ¿no? En un sistema de inteligencia artificial para seguimiento de pacientes con cardiopatías crónicas. El sistema es el siguiente. El asistente, el sistema, llama al paciente, ¿de acuerdo? Es una máquina que le llama, no le llama a una persona. Y le llama una vez a la semana y le hace una serie de preguntas. ¿Ha aumentado usted de peso? ¿Duerme bien? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y el paciente, todo esto se integra en un sistema el cual genera alertas al sistema sanitario para, primero, no tener que hacer que el paciente vaya al centro de atención primaria necesariamente porque está bien controlado y al mismo tiempo detectar aquellos que sí que tienen que ir al sistema. ¿De acuerdo? Esto solo es un ejemplo y esto está hecho con inteligencia artificial. Imagínate, y estamos hablando a día de hoy, estamos hablando del inicio, ¿no? Y haz fast forward y ponlo de aquí 20 años como en esa slide que os he explicado, la capacidad de controlar nuestro bienestar
o la evolución de nuestra patología por sistemas de inteligencia artificial será de tal magnitud. Te pongo otro ejemplo, ¿no? Inteligencia artificial aplicada al diagnóstico por imagen. Hoy en día, un hospital de segundo nivel ya puede tener un asistente de diagnóstico de una imagen por TAC, que seguramente ese hiperradiólogo solo puedes tener en un hospital de tercer nivel, pero puedes tener un asistente digital que te ayude a un diagnóstico en un hospital de segundo o de primer nivel. Imagínate cómo cambian las cosas. No tener que derivar el paciente al hospital de tercer nivel, pero sí detectar aquel que sí que tienes que derivar. Pues esto irá cada día más. Y es por eso que los expertos dicen esto va a ser... Ahora ya existen sistemas de triage, ¿no? Tú vas a urgencias, taca, y no, es que me pase esto, y hay un médico de triage, ¿no? Ahora ya existe un sistema de inteligencia artificial de triage. Te hace 19 preguntas y te clasifica. Muy interesante. Muchas gracias, profesor. Placer. Muchas gracias a todos. En el chat he dejado la posibilidad abierta de una última pregunta. No sé si alguien más quiere sumarse, pero por el momento, profesor, no tenemos a nadie más en espera para poder consultar. Más preciso en tiempo no hemos podido ser. La verdad que hemos sido un reloj suizo. Sí. Bueno, pues me vais a permitir un poco que de una vez más las gracias al profesor doctor Sergi Trilla por su experiencia. La verdad es que me ha parecido muy interesante cómo nos ha ido relacionando, ¿no?, la realidad, todos los aspectos que al final se plasman en un modelo de negocio, ¿no? Cómo está todo relacionado, y la verdad es que me ha parecido muy interesante un poco la exposición en ese aspecto, ¿vale? Y bueno, para terminar un poco la sesión, agradeceros también, por supuesto, una vez más a todos por asistir a esta masterclass. Como decía Rocío, que nos ha presentado, pero es nuestra responsable de comunicación de DIH Bio, ¿vale? Pues os haremos llegar la presentación del profesor G. Sergi y también la grabación, ¿vale? Que la colgaremos creo que en YouTube o en alguna plataforma para que podáis repasar un poco los conceptos, porque ha habido muchísimos conceptos y hemos visto un poco cómo se relacionan, ¿no? Y bueno, antes de despedirme, como os he dicho al principio, este es un ciclo de masterclasses, ¿vale? Y me gustaría anunciaros la siguiente sesión o la siguiente masterclass, que será el próximo 11 de mayo, en el cual tendremos la participación de don Santiago Lozano, que es director de fondos de Clave Capital y nos va a dar la visión del inversor en el sector de la salud, ¿vale? Os he dejado en el chat el enlace al evento que acabamos de publicar, pero también os haremos llegar un correo con el evento para recordaros en el caso que estéis interesadas y que estéis interesados para esta nueva masterclass. Y sin más, pues bueno, desearos muy buena tarde a todos y sobre todo mucho ánimo a las emprendedoras y a los emprendedores futuros del área de salud, que bueno, que es muy importante un poco ayudar e intentar, y eso es un poco lo que hacemos a través de este programa que está cofinanciado por la Comunidad de Madrid y la iniciativa de HBO, intentar poner un poquito nuestro granito de arena para ayudar a ese impacto real del conocimiento, investigación, ideas que surgen de muchos profesionales que están en el ámbito de la salud, para poderlo transmitir y hacer llegar a la sociedad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergi. Y gracias a todos por asistir.